Buenos días, buenas tardes, buen cuidado. Bienvenidos y bienvenidas a Somos Cuyay, Somos Ternura, un espacio que nace del corazón comunitario de San Pedro de Cebollar y se expande por las ondas de la U Cuenca Radio. Soy Angélica Kishpi, estudiante de la carrera de Género y Desarrollo, y estamos nuevamente en nuestro noveno programa. ¿Cómo estás, Anthony? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Nuevamente muy feliz de estar aquí, aunque siempre lo digo, que me encanta estar aquí en esta radio compartiendo nuestras ideas, nuestra información. Es algo que para mí es muy hermoso, y encima de estar aquí con una gran compañera, Angélica. Pero bueno, antes de empezar, hablemos sobre qué ha pasado esta semana. Tuvimos la consulta popular. Angélica, ¿por qué votaste? Eh, Eso no se dice. ¿No se Por- dice? obviamente por el no. Yo pienso que bueno, vimos en los resultados que la mayoría de la población cuencana al menos le dijo que no y los resultados ya se vieron y el presidente parece que lo asumió, parece que sí aceptó el no. Parece que sí. Un poco innecesario se vio esa consulta popular porque ya se veía por venir que la respuesta contundente era el no. Eso es un gasto de 60.000 millones de dólares, es cosa que se puede utilizar para los hospitales que carecen de infraestructura y de lo cual nosotros vamos a empezar a hablar de este gran tema que tenemos el día de hoy, que es cuidado y pobreza, cuando el amor alcanza. Pero antes de empezar, comencemos con la frase del día. Angélica. Cuando el cuidado se comparte, la vida se sostiene. ¿Qué piensas de esta frase, Anthony? Pues cuando compartimos, nosotros damos una migaja más a la otra persona. Es decir, que cuando nosotros tenemos mucho de algo y compartimos con una persona que tiene poco de eso, nosotros podemos garantizar que esa persona empiece a vivir de una manera más digna o que empiece a valerse por sí mismo. Pero no se confunda que estoy diciendo que está bueno prestar plata, cosas así, no, son temas apartes, más bien como que compartir un poco de comida con los que necesiten, ropa que no te esté sirviendo, ropa que esté en buen estado, porque hay que tener ropa en buen estado, hay que compartirla a las personas que tal vez no tienen ropa en estos momentos, ¿verdad? Claro, muy buena ejemplo que das para describir esta frase y continuemos ya con una cordial invitación que les hacemos al Seminario Internacional de Sistemas de Cuidado y Parentalidad Positiva a realizarse en la Universidad de Cuenca, en el campus Balsay, los días 28 y 29 de noviembre del 2025. Contaremos con la participación de Esteban Gómez Macío, de la Fundación América por la Infancia, Edith Pacheco, del Colegio de México, de la Colmex Maguela Romero de la Universidad de La Habana, Cuba, Gino Escobar Estebar, psicólogo de la Manzana Integral de la Prefectura del Guayas, y Gabriela Muñoz de los Mensajeros de la Paz de Ecuador y nuestro director del proyecto Cuyay, Marco Muñoz. Podrán ver en pantalla y se encuentra el código QR para que puedan inscribirse. También pueden encontrar en nuestras páginas de redes sociales, hashtag Somos Cuyay, Somos Ternura, el proyecto Cuyay SSC. Recuerden que la inscripción es gratuita, no requiere de costo alguno, va a ser una chévere charla, un chévere seminario al cual están cordialmente invitados. Pero bueno, ahora pasemos con un pequeño video que han hecho nuestros compañeros de los cuidados comunitarios Cuyay, de la parroquia de San Pedro de Cebollar. Este video va a demostrar de cómo ellos han ido trabajando en estos Claramente. talleres y a demostrarles más o menos qué es un poco de nuestro proyecto Cuyay. Presentemos el video. Buenas tardes, somos del proyecto Cuyay Sistemas de Cuidados Comunitarios. Nos encontramos frente a la iglesia de San Pedro de Cebollar, en la vía Racar. El día viernes 7 de noviembre tuvimos nuestro primer taller a las 7:30 de la noche, dedicado para los padres de la parroquia. Se trató sobre cuidados comunitarios y protección de derechos. Aquí tenemos nuestro centro psicosocial, en el cual atenderemos a niños, niñas y adolescentes, en temas como apoyo de tareas, refuerzo psicoeducativo y refuerzo pedagógico. A los padres y madres de la parroquia los esperamos para los talleres. Los talleres se brindarán una vez al mes, durante los meses de noviembre, diciembre y enero, dentro de la iglesia de la parroquia de San Pedro de Cebollar. Los esperamos a todos y a todas.
vez más les demostramos aquí que estamos cumpliendo con nuestros objetivos. Ya tenemos nuestro centro de apoyo psicosocial en lo que nuestros compañeros están trabajando. Nos van a dar unos chéveres talleres, y además de ese importante apoyo que es para las familias que para ir conectando con este tema, que a lo mejor se encuentren trabajando para solventar a su familia y no tengan tiempo de revisar las tareas a sus hijos. Acá en este centro le podemos apoyar. Claro, nos demuestran prácticamente cómo están trabajando con la comunidad, de que ha ido todo a la perfección y esperemos que siga así, esperemos que sigamos yendo todo muy bien, que todo vaya perfecto y que los talleres vayan de igual forma que van yendo ahora. Ya comencemos con una pequeña introducción del tema que se va a tratar el día de hoy, que es cuidado y pobreza cuando el amor no alcanza. Bueno, el tema me deja mucho que desear, pero a ver, hoy hablaremos de un tema que toca profundamente la vida cotidiana, el cuidado y la pobreza. Cuando los recursos son limitados, las familias hacen enormes esfuerzos para garantizar bienestar, protección y oportunidades. Sin embargo, hay momentos en que aun exista amor, cariño y voluntad, no alcanza. Si no hay apoyo social, servicios públicos y una red comunitaria sólida, sobre todo. En este programa, nosotros buscaremos reflexionar sobre esta realidad, visibilizar las historias y encontrar caminos para acompañarlos mejor. Podemos ver en muchas familias que está marcada por riesgos que son acumulativos. ¿Y cuáles son estos riesgos? El cuidado del hacinamiento, el desempleo, las enfermedades crónicas no esperadas. Muchas veces cuando se cuenta con un solo cuidador que solventa económicamente al hogar, cuando éste se enferma o tiene que, por azares del destino, tiene que ausentarse del trabajo al menos 2, 3 meses, es un golpe duro para la economía del hogar. Cuando estos factores se suman y generan una presión constante que afecta no solo al bienestar económico, sino también al emocional. Podemos presentar cuadros de estrés, tristeza, llegados a la depresión. Por este tema nos invitan a pensar es la necesidad urgente de crear políticas públicas que sostengan a las familias. Si bien existen, es importante reducir las desigualdades y distribuir de manera más justa las tareas del cuidado, porque el cuidado no solo puede ser responsabilidad del individual, se necesita apoyo del Estado, de la comunidad y de la sociedad en general. Pero entonces, ¿cuáles son los riesgos acumulativos? Cuando una familia enfrenta varias dificultades al mismo tiempo, como vivir en espacios reducidos, no contar con ingresos estables o convivir con una enfermedad presente, la vida cotidiana se vuelve un poquito más compleja. Estos riesgos no actúan por separado, sino que se van acumulando y desgastando la capacidad de las familias para brindar un cuidado tranquilo, seguro y estable. ¿Y cómo nos genera el estrés familiar y su impacto en el cuidado? Pues todas estas presiones generan ese estrés que afecta directamente a la manera de las personas cómo acompañan, ayudan y protegen a sus hijos y familiares. Es como cuando está tu mamá cansada y te llegas de la escuela tranquilo y te grita de la nada, así diciendo que dejaste abierta la puerta, o así es porque tu mamá a lo mejor se encuentra estresada. Hay esa ansiedad y esa necesidad de expresar tu malestar que muchas veces se lo hace de una forma violenta. Y para esos momentos nosotros tendríamos que empezar a respirar, a calmarnos y empezar a practicar las técnicas de meditación que a lo mejor los están enseñando en los talleres. El estrés no solo también cansa, sino también reduce la paciencia, el tiempo disponible y la energía emocional. Es importante entender que no se trata de la falta de amor, sino sobre la carga que está presentando esa persona en su vida. Los niños crecen en la pobreza, son particularmente vulnerables. El estrés crónico puede afectar el desarrollo cerebral temprano y tener consecuencias negativas en su bienestar físico, social y emocional. Es decir, niños con una altura más pequeña, con sobrepeso o bajo peso y también con problemas emocionales llegados a la ansiedad crónica o a la depresión. Ninguna familia puede enfrentar solo a todos estos desafíos. Por eso, deberíamos tomarlo como una urgencia contar con políticas públicas que garanticen servicios de apoyo, acceso a la salud, protección social, oportunidades laborales y espacios comunitarios de cuidado. El Estado, la comunidad y las instituciones deben ser parte de esta solución. Entonces,
hablemos de los fundamentos constitucionales, que es el sistema económico, social y solidario. La Constitución de la República del Ecuador establece que el sistema económico debe centrarse en el ser humano y buscar una relación dinámica entre sociedad, Estado y mercado, con el objetivo de garantizar la producción y de redistribuir equilibradamente los recursos y la riqueza para alcanzar el buen vivir. Pero ya con esta pequeña introducción hablamos un poco más como que de los derechos, de cómo está en la Constitución. Ahora nos vamos a un video donde nos dice por qué es tan difícil salir de la pobreza. Se nos complica bastante el hecho de salir de la pobreza y siento que en varias situaciones se presentan más complicaciones, que tienes una enfermedad, que tienes una familia numerosa. Entonces, veamos qué nos dice este video y opinemos al respecto con Anthony, más sobre aquello para ya comenzar con nuestro entrevistado a ver qué más podemos hablar sobre este tema. Imagina que estás desempleado y llevas meses buscando trabajo. El subsidio del gobierno te ayudan a pagar el alquiler, los servicios y la comida, pero con dificultad. Hasta que un día, por fin, te ofrecen un empleo. Recibes tu primer salario y parece que todo mejora. Pero ahora cobras lo justo para no poder optar por los subsidios y no lo suficiente para cubrir tus gastos. Además, ahora pagas el transporte al trabajo y el cuidado de los niños y al final dispones de menos dinero que cuando estabas desempleado. Los economistas lo llaman la trampa de la pobreza, una situación que afecta a millones de personas con bajos recursos. Las circunstancias económicas y ambientales que la favorecen se refuerzan a sí mismas y perpetúan la pobreza entre generaciones. A veces están ligadas a la situación del individuo, como la inaccesibilidad a alimentos saludables o la educación. Otras afectan a naciones enteras, debido a gobiernos corruptos o el cambio climático. Pero lo irónico de esta situación es que es el resultado de las políticas para combatir la pobreza. Históricamente, las sociedades han tratado de cubrir las necesidades básicas de los más pobres. Antes del siglo XX, grupos religiosos y de beneficencia lideraban estas iniciativas. Hoy se les llama programas de bienestar social y suelen consistir en ayudas del gobierno para gastos de alquiler, alimentos, energía y atención médica. Se aprueban en función de los ingresos, es decir, solo son elegibles quienes están por debajo de un rango determinado. Esto es así para asegurar que las reciban aquellos que más lo necesitan. Pero cuando se supera ese umbral, se pierde el derecho a percibirlas, aunque su situación económica no ofrezca mucha estabilidad. Este círculo vicioso nos afecta a todos. Los modelos económicos asumen que las personas son racionales, evalúan el costo y beneficio de las opciones y eligen lo más ventajoso. Si quienes sufren de pobreza saben que no obtendrán beneficios por trabajar, se les incentiva a depender de los subsidios. Bueno, Listo, Anthony, ¿qué opinas sobre este video? pues un video que nos cuenta mucho de la realidad que estamos viviendo actualmente con gobiernos corruptos o cambios ambientales. Al experimentar cambios ambientales hay un cambio en el entorno. Los agricultores no pueden sembrar comúnmente la comida que ellos suelen sembrar y la producción baja, o también hay los llamados subsidios. Tal vez tú tienes más conocimiento sobre eso porque es de tu carrera. No, de hecho eso no toco mucho en mi carrera, pero me pasa bastante que cuando vi este video es como que no me fijé más allá de los agricultores, de esto que mencionas también. Claro, porque el subsidio que había del diésel, ahora que ya no existe, entonces los precios se alzan. ¿Y qué pasa cuando no existen los subsidios? Que para el diésel la comida es más cara, la, la ropa es más cara, todo es más caro. Entonces es un problema para las personas que de por sí ya están sobreviviendo al menos con $1 al día, ahora que ese dólar se les acabe en una sola compra. Y eso pasa bastante porque hay este chiste de que como que, ay, en mis viejos tiempos esto valía 30 centavos y ahora vale ya Claro, 50 y así. Y todas las cosas han ido subiendo demasiado. eso se Ahorita llama el dólar para el inflación. recreo ya no te sirve para nada, así es, te gastas en un ratito la plata. Ahora imagínate, yo compraba 8 panes en $1. Ahora con la subida del diésel apenas puedo comprar 4 o 3. Uy, no, Bueno, pero no, ahora sí sí, está. pasemos con la entrevista. Vamos a hacer una pequeña pausa para que entre nuestro entrevistado.
Vamos con una breve canción para que volvemos con nuestro invitado especial y hablaremos más sobre este tema que está bastante importante y queremos tratarlo de la mejor manera. Volvemos en un corto. Bueno, volvemos con nuestro invitado muy especial. Es un estudiante de la Facultad de Psicología. Se llama David Romero y está ya en séptimo ciclo. Vamos a hablar sobre el tema de hoy, que era cuidado y pobreza cuando el amor no alcanza. Vamos, Anthony, ¿qué piensas de nuestro invitado? Pues es un orgullo tenerlo aquí con nosotros, que es estudiante de séptimo ciclo de psicología de mi propia carrera. Es mayor a mí con 2 ciclos más. Entonces, esperemos que nos Debes pueda saber dar... más que tú. Sí, debe Sí. saber más que yo, debe saber más que yo. Yo que estoy en quinto ciclo todavía no diferencia entre lo psicodinámico y lo cognitivo. Pero bueno, David, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Emocionado de hablar de estos temas tan importantes que pienso que a todos nos competen y que es muy importante para que podamos ir entendiendo también en lo que se encuentran las diferentes poblaciones. Ujú. Listo. Me agrada mucho saber este tema. Me pone en rara de cómo mezclan ahí el amor. ¿Tú qué piensas sobre eso, ¿Verdad? Es Anthony? que cuando el amor no alcanza, nos quiere decir es que cuando nosotros amamos y queremos cuidar a una persona, pero no tenemos las capacidades, como por ejemplo una persona que pierde una pierna y que era militar y que él era el centro de su familia para cuidarlos, para ir a las guerras. O sea, es un ejemplo extremo, pero ahí no se entiende cómo se frustra ahora no tener una pierna y no poder combatir. Y trasladado aquí a una situación de pobreza sería
que tu mamá intente darte todo el amor que quieras. Es que llega Navidad y es un gasto enorme en regalos que yo he visto que ya empieza el Viernes Negro, entonces que quieren comprarle comida, hacer la cena navideña y muchas veces cuando el amor no alcanza es cuando nos quedamos sin esas cenas, sin esos juguetes que nuestros hijos quieren y ahí surgen nuestros problemas y entonces empieza a generarse este estrés, esta ansiedad. Yo siento que a veces puede influir. Por ejemplo, digamos, yo he escuchado de mis amigas que es como que no tienen dinero, pero ay, no, me voy a ir a trabajar para comprarle un regalo a mi novio. Amigas que no salían ni a la calle, se van a trabajar por el novio. Es como que lo que hace que hagan el amor. Wow, ¿ustedes compran regalos a sus parejas? Yo no lo he hecho. Yo no tengo pareja, Loco. pero mis amigas digo que hacen, yo Y ya aquí, no. y aquí, David, ¿tú qué piensas sobre este ¿Tú tema? te has esforzado por alguna pareja? Sí, claro, como todos, o sea, más que nada o sea, como pareja, pienso que siempre le pongo primero a la familia. Ujú. Entonces sí, a veces, pues como uno es estudiante, en realidad no trabaja, pero siempre se busca las maneras de al menos trabajar un ratito, unas 2 horitas para poder, por ejemplo, ahora que viene Navidad, hacer algo para poder colaborar también. Claro. ¿Tú crees que la pobreza afecta directamente la capacidad del cuidado, ya que hablamos ahorita de familias que tocaste la familia? ¿Tú crees que les afecta directamente a ellos para la capacidad de cuidarse entre ellos? Sí, definitivamente. En mi experiencia, bueno, he estado haciendo prácticas, sobre todo en zonas rurales de aquí de Cuenca, y es muy importante ver cómo la pobreza influye bastante en las relaciones de la familia, porque, por ejemplo, sobre todo en zonas rurales hay personas agricultores que salen, por ejemplo, a la feria libre a vender desde muy pronto y los hijos, nietos se quedan sin el cuidado de estas redes de apoyo que son bien importantes. Como sabemos, los niños, lo primero que digamos, la primera base para ellos es el afecto de la primera red de apoyo, que es la familia. Y si en realidad no está presente por temas de pobreza, por temas de querer salir adelante, pues es bien difícil en realidad. Entonces yo pienso que sí, afecta demasiado este tema de la pobreza al cuidado de la familia, interfiere bastante. Claro, porque cuando hablamos de un momento desde una visión socioeconómica, se dificulta mucho salir de la pobreza porque hay familias numerosas Ujú. y tienes que gastar al menos $600 al mes si se trata de 6 hijos. ¿Cuál es mi caso? Dando Claro. gracias a Dios, al menos trabajamos duro, intentamos gastar lo menos posible y salir adelante, pero cuando nuestro cuidador se cae enfermo o necesita una pausa de su trabajo, todo se desmorona, todo se va abajo, Ujú. porque quieran o no, el golpe económico es muy fuerte para una familia y más en estos tiempos que estamos viendo en el Ecuador, que los precios están alzadísimos, entonces solventar la canasta básica es un desafío y a veces, muchas de las veces, simplemente con el sueldo básico no suele alcanzarse. Pero aquí cuando la pobreza se encuentra, ¿qué ejemplos puedes darnos entre cómo impacta su bienestar físico y emocional a las personas cuidadoras? Eh, Como había dicho, yo conozco, digamos, a fondo sobre estas poblaciones rurales en las que les toca salir a trabajar desde muy pronto y en realidad los niños, niños, nietos, hijos menores, se quedan sin el cuidado. O por ejemplo, abuelitas o abuelitos que ya obviamente por la edad tienen sus achaques, como suelen decir, y en realidad por el trabajo de los demás miembros de la familia, pues no se puede estar con ellos. Tenía un caso en el que había una adulta mayor de 78 años que no podía valerse por sí misma, pero absolutamente todos los hijos tenían que trabajar para también ayudarle económicamente. Entonces ahí también se ve interferido lo que es lo físico, ¿no? El no poder ayudar de esta manera también a los familiares. Maldita sea. Escuchar esas situaciones siempre me conmueve y me duele también, porque Ujú. imagínense, son niños muchas veces que tienen que cuidar a sus padres, si un padre se enferma, imagínense un niño de 10 o 15 años trabajando de medio tiempo en una Así es. cafetería o en la feria libre, que muchas veces vemos a los niños estar ahí 4 horas en vez de estar en el colegio o en sus días libres, en sus vacaciones. Esos niños deberían estar jugando, haciendo sus tareas, no vendiendo para ayudar
económicamente en casa. Entonces, eso es una realidad que nosotros tenemos que componer. Entonces, Ujú. ¿tú qué opinas? Yo opino que es bastante, bueno, en mi caso, mi abuelita también, digamos, tiene dificultades para eso, y entonces entre los hijos les ayudamos y todo para cuidarle a ella, porque es que ella ya no se puede valer por sí misma. Los hijos tienen que cuidarle, vive en una semana en cada casa de cada hijo. Y así, digamos, le pasamos cuidando, pero sí también tenemos que tener full tiempo y full paciencia, porque se convierten en bebés. Se convierten en bebés, que no quiere hacer eso, que hacen candaletas, que en la madrugada, bueno, al menos mi abuelita es full religiosa, se pone a rezar el rosario en la madrugada, pero durísima así. Y la otra vez estaba durmiendo así de la nada, Santa María, y yo así, pero es mi abuelita al final del día, y yo me imagino, y yo le tengo aún conmigo, y es como que una manera de que a veces nos da chiste o nos reímos de lo que hace mi abuelita, las travesuras que hace, porque parece un bebé. Pero el hecho de nosotros cuidarnos, de habernos unidos todos, toda la familia para poder cuidarle, yo siento que es un avance de esto de las, como las redes comunitarias que tenemos. Pero, a ver, David, ¿tú qué opinas o qué papel crees que juegan las redes comunitarias para ayudar a aliviar esta carga? Como que yo di como un ejemplo en mi familia, pero ¿tú qué piensas sobre eso? Muy importante. En realidad, no solo la familia, que es la primer red de el primer red de apoyo que tenemos, sino también las vecindades, por ejemplo, en el que nos reunimos con la vecina, con el vecino, a tomar café, o así sea para conversar un rato. Ahora se viene la Navidad, las novenas, las familias que son religiosas. Entonces es muy importante porque si bien es cierto, no se puede cambiar con esto un tema de pobreza porque ya es un tema estructural. Es decir, no es algo que las familias quieran, sino que ya es algo impuesto también de alguna forma estructural. Pero sí se aliviana un poco lo que es la carga emocional y todos estos tipos de cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo hace años teníamos novenas en mi barrio, entonces todas las familias salíamos emocionados, ya sabíamos que llegaba diciembre y hacíamos las novenas y era todo feliz. Ahora ha cambiado un poco, creo que también los barrios y tal no son tan unidos, entonces quizás de alguna manera eso puede ir afectando también, no lo sé. Claro, porque esas redes son bien fundamentales y me gusta como dijiste, estructuras que impiden que las personas alcancen mejores calidades de vida. Entonces, ¿tú qué piensas como esta corresponsabilidad del Estado? Cuando dices estructuras, yo me imagino que es el Estado, la comunidad y las familias, que es un sistema el cual no permite que una persona pueda salir de la pobreza. Entonces, el Estado tiene que fundamentar esas leyes, esas oportunidades para que las personas puedan mejorar su calidad de vida. Sí, en realidad ya cuando hablamos de instituciones, por ejemplo, del Estado, de la comunidad o de la familia, todos tienen que ver relacionados con un solo tema, que es garantizar el cuidado de la persona, sea niño, adulto, adulto mayor, no importa. Pero muy importante cumplir desde sus roles. Por ejemplo, el Estado garantizar políticas que ayuden a los diferentes sectores que lo necesitan. La familia también desde la parte emocional. Entonces sí pienso que el Estado juega un papel muy importante, y creo que debería empezar a haber un cambio porque en realidad no se ha estado viendo, ¿no? Más bien, como habías comentado antes de la inflación, chuta, esto ha chocado bastante a las diferentes familias también. Claro, pero eso es una parte de lo que vivimos nosotros aquí en la ciudad de Cuenca y cómo es los barrios cercanos a Cuenca, porque si tú te fijas bien, yendo a zonas más rurales, más alejadas, hay un tipo de riqueza que no se ve. Nosotros a lo mejor vemos a gente humilde viviendo sus chocitas hechas de madera, así de adobe, todavía viviendo en en esas partes donde no hay una carretera con asfalto, solo Así es es. Yo. calles de tierra. Claro, pero ahí no te das cuenta que hay una riqueza porque ellos no pasan hambre. A lo mejor no tengan la mejor educación, pero comida no falta. Ujú. Yo, por darles ejemplo, acá en Naranjos, en Pijilí, cuando voy a visitar a mi familia paterna, es, es claro, nota esa riqueza porque yo no como lo que como acá. Yo acá como así 3 veces al día y estoy comiendo unas 6 veces al día porque comida les sobra, comida les basta. Tienen sus animalitos, tienen sus tierras donde que pueden sembrar y el agua la obtienen de cómo es de estos.
de esos canales naturales por donde pasa el agua. Riachuelos. Entonces ellos no pagan impuestos. El único impuesto que pagan es la luz y el internet, porque Claro. sin eso se pueden desconectar de la sociedad completamente. Ujú. Entonces ellos lo que hacen es vender sus propios productos, vender el queso que se hace con la leche, vender la leche misma, miel de abeja, imagínate un montón de cosas que pueden hacer. Entonces nosotros Sí. no hay que confundir la pobreza, porque cuando hablamos de pobreza es una persona que no está en una buena calidad de vida ni puede solventar económicamente el alimento, las necesidades básicas. Entonces aquí yo quiero preguntarte, ¿qué mensaje podrías dejarnos con esto que acabo de decir? Bueno, primero que nada, lo más importante es, como hablamos del cuidado, es ejercerlo esto a todas las personas. Si bien es cierto, pienso que actualmente estamos rodeados de un mundo en el que se basa solo en críticas y de alguna manera que carece también de empatía. Creo que eso es lo principal para poder realizar un cuidado adecuado para todas las personas. Sin alargarme más, sí pienso que, como habías mencionado, en las zonas rurales hay muchísimo cariño y afecto, y eso es lo que les llena también, y creo que ese es el primer paso para que podamos de alguna manera quitarnos el peso de dificultades económicas en cuanto a lo material. Claro, ¿y cómo trabajamos esta parte de la psique cuando nosotros nos encontramos estresados, o deprimidos o decepcionados porque la realidad que nos toca vivir es muy dura y pensamos que no podemos más? Ujú. ¿Qué consejo, más bien, qué visión desde tu visión ya profesional podrías estar dando a las personas? Bueno, lo primero que yo suelo decir es hacer lo que nos gusta. En realidad no limitarnos a hacer algo que quizás queremos hacer. Esto no tiene nada que ver con lo material, sino si queremos ir con nuestro amigo a caminar, si queremos ir a una salchipapa de aquí de afuera, si queremos estar con la familia. Creo que eso es lo primero para de alguna forma alivianar, como dices, el estrés del día a día, del trabajo, del estudio, de un montón de cosas. Siempre pienso que es importante hacer lo que más nos gusta y enfocarnos en eso. Me Ujú. gusta muchísimo lo que piensas y es como que yo que vivo en el campo, puedo decir que, digamos, mis papás pasan ocupados entre semana en su trabajo, pero los fines de semana, como vivimos en el campo, tenemos terreno y todo eso. Mi mami se mandó a construir un horno de leña y a veces mi papi se pone a hacer pan. Mi mami aparte tiene sus lechuguitas, sus tomates, todas sus cosas y Chévere. entonces ella pasa entretenida el fin de semana ahí y le gusta. Y aunque entre semana es una persona bastante seria que va con terno al trabajo, porque es muy seria mi mami. Yo digo mi mami es muy brava porque es abogada, pero sí me da miedo mi mami. Pero los fines de semana se la pasa jugando con los perros en los terrenos, quitando, y es como que dice, es que esto a mí me enseñaron, o sea, yo aquí soy feliz y ella es feliz sacando papas de la tierra. Y a mí nunca me ha gustado eso, pero yo le veo a mi mami contenta y yo digo, bueno, estamos aquí porque mi mami, estamos en una calle sin asfalto, pero bueno, mi mami está feliz en su casa, todos nuestros animalitos están súper felices, nuestros 6 perros ahí. Y realmente me pongo a pensar y digo, pequeñas cosas de la vida realmente te dan felicidad. Y eso es lo principal y lo primordial. Y eso, ese tipo de como cosas de pobreza, realmente a nosotros, a mi familia, nos da mucha felicidad. Y esperamos que ese tipo de situaciones, la gente que nos está viendo lo vea muy importante, de que la pobreza va más allá, de que la pobreza son realmente necesidades que las personas no tienen, que la pobreza no es solo como que los estereotipos que están ahí presentes. Yo pienso de que la información que nos ha dado David hoy ha sido de mucha importancia y que ojalá nos ayude a todos como pienso que me ha ayudado a mí. Y muchísimas gracias a ti, David, por acompañarnos en este programa del día de hoy de Cuya y muy gustosa de haberte tenido aquí. Muchas gracias, un gusto. Claro, gracias David por acompañarnos. Un gusto, sí, muchas Claro, gracias hacemos también. una pequeña pausa y regresamos.
gente trabaja por muchas razones, como las normas sociales o sus valores personales, pero los ingresos son un gran incentivo para buscar empleo. Cuando el empleo decrece, la economía también lo hace, perpetuando la pobreza y poniendo en una situación límite a quienes la sufren. Algunos sugieren que una solución sería eliminar todos los subsidios, pero la mayoría coincide en que no sería una solución muy humana ni realista. ¿Cómo rediseñar el sistema entonces para que no se penalice a las personas por trabajar? Muchos países han probado diversas estrategias para soslayar el problema. Algunos permiten que las personas sigan cobrando los subsidios por un tiempo y otros los van reduciendo a medida que los ingresos aumentan. Estas políticas no incentivan por completo el empleo, pero el riesgo de la trampa asistencial es menor. Algunos gobiernos proporcionan ayudas en la educación, cuidado infantil o asistencia médica a todos sus ciudadanos. Una propuesta lleva esta idea más lejos. Una renta universal proveería unos ingresos mínimos a toda la sociedad, independientemente de su riqueza o su situación laboral. Esta es la única política que podría eliminar la trampa asistencial, ya que los salarios no reemplazarían los beneficios. De hecho, asegurar un mínimo de ingresos estables a toda la población eliminaría directamente la pobreza. Numerosos economistas y pensadores han defendido esta idea desde el siglo XVIII, pero, por el momento, la renta básica universal sigue sin ser una realidad. A pesar de haber sido probada a pequeña escala en algunos lugares, estos experimentos no reflejan cómo funcionaría de implementarse a nivel nacional o mundial. Sea cual fuere la estrategia de los gobiernos, resolver este asunto requiere respetar la voluntad y autonomía de los ciudadanos. Solo empoderando a las personas a hacer cambios a largo plazo en sus vidas y comunidades, empezaremos a romper el ciclo de la pobreza. Suscríbete a él. Wow, qué impactante. Me Una sol- impactó ese de renta básica universal. Yo le veo muy, muy imposible. ¿Qué tal le ves tú? Eso de, no sé, que toda la población tenga unos ingresos independientemente de su posición socioeconómica, lo veo muy difícil. Es que es bastante complicado y tampoco creo yo o pienso yo de que sea una manera de eliminar la pobreza, porque al final gente que supongamos tiene adicciones, tiene cosas, el dinero que Claro, les es van que a ahí ya nos ingresar. metemos en otras cuestiones, que el tema de la pobreza es multidireccional, viene de varias direcciones, hay muchas cosas que implican en lo que una persona puede caer en la pobreza. Entonces, al tratarse de que todos recibamos un pago, como hubo en Venezuela. En Venezuela hubo esto, si no te acuerdas, también todas las personas necesitaban un pago así porque ellos eran exportadores de petróleo, más o menos por ahí va la cosa, pero ahora viendo la situación de Venezuela, podemos decir, fue algo que para bien o para mal funcionó o no funcionó. Venezuela yo no la veo de nada bien. Claramente también, Venezuela no siento que es solo en el Venezuela, peor sino país que también en se ve. Cuba. Claro, entonces como que decirte que hay que pensar bien las cosas. El Estado, en vez de enfocarse en promocionarse o dar cosas a los ecuatorianos, debería enfocarse en arreglar las estructuras que mantienen a los ecuatorianos en su mal vivir, en la pobreza, en las adicciones, en la delincuencia. Es que si no trabajamos esto desde una versión crítica, no solo desde la victimismo, porque eso siempre vemos ahora, porque dicen, me están atacando, el Estado quiere que yo me mantenga pobre para que ellos, los que están en el poder, sigan haciéndose más ricos. Entonces es como que algo muy complejo y que también da mucho que pensar. Claro, yo pienso de que es algo bastante complicado quitar la pobreza, o sea, realmente es difícil quitar la pobreza. Yo la veo como que siempre la parte, digamos, de esta pirámide, los de acá arriba, siempre van a querer que alguien haga el trabajo sucio, digamos, que le Claro, limpien, Entonces, desaparecer la pobreza le veo muy difícil. No le vamos a ver al Daniel Noboa ahí trapeando el piso. No, o sea, realmente es como que algo muy imposible que yo le veo y no va a funcionar esto de las rentas porque es que más el país no va a
siento que no es una buena inversión. Siento que más el dinero se va a malgastar antes de que hacer que todos darles una buena vida. Claro, y cuando hablamos de la salud en general, tenemos el sistema público de salud, todas las personas tienen el derecho a recibir atención médica, tengan ingresos o no tengan ingresos estables para pagarla. Si bien es más complicado que una persona que con cáncer que gana, digamos, 400 al mes, solvente su tratamiento que una persona que gane 1.500 al mes. Entonces son situaciones muy diferentes. ¿Qué hace una persona en la pobreza cuando tiene cáncer o tiene una enfermedad catastrófica? Para empezar, no puede trabajar, tiene que darse tratamiento, de lo contrario, va a morir. Entonces la situación es muy diferente. Es muy complicada, más cuando hay este tipo de enfermedades. No, nunca he visto más bien o he tenido de cerca una complicación así, pero me imagino que solo el pago de una quimioterapia es tan costosa. No, ¿y de dónde van a sacar el dinero si no pueden trabajar, si están enfermos? Entonces la mayoría de la gente ya se va por el método de no, ya, no me va a hacer nada y ya hasta que me muera. Sí, y realmente te da una pena pensar de que realmente no le puedes ni ayudar, porque son demasiado costosos. Y eso, más bien en eso se debería invertir el dinero del gobierno, más no en conciertos, en Sí, ¿verdad? cosas que no nos sirve realmente y que no favorece a la población. Es decir, por favor, un concierto con el dinero del... que encima el dinero no es nuestro porque nosotros pagamos el IVA, como es, los impuestos. Al final del cuento estamos pagando por una salud de calidad. Entonces no tiene sentido de que ahorita estemos con un sistema de salud deficiente. Recientemente vi un video donde hicieron un simulacro aquí en Cuenca sobre, era un caso, digamos, de que en una fiesta y todos se intoxicaron con alguna bebida, pero todo era un simulacro, era fingido. Y entonces mostró una realidad que estamos viviendo aquí actualmente en Cuenca, de que a las ambulancias llegan tarde. No llegan a tiempo a los hospitales tampoco, porque encima que llegan tarde, tampoco llegan a tiempo. Un sistema de médicos y enfermeros deficiente que en vez de solucionar el problema, tratar a los pacientes, se desesperan y terminan entorpeciéndose entre ellos. Entonces, es como en eso dependemos las personas que no podemos pagar por una clínica privada. Entonces, algo muy preocupante. Esperar que el pobre simplemente es pobre porque quiere, que salga de la pobreza solo con su esfuerzo, es muy difícil con la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Claro. Reflexionemos muchísimo lo que acabamos de ver en los videos, lo que tratamos en la introducción, lo que se habló con David, y pongámonos a pensar que realmente lo de la pobreza es un tema muy serio y que realmente el amor no alcanza, Sí. que es una realidad que la estamos viviendo aquí en este país y que seamos conscientes más de cómo gastamos nuestro dinero, de cómo distribuimos las cosas, de que hay que ser más empáticos con la sociedad, porque si yo la estoy pasando mal, de seguro alguien la está pasando peor. Pero bueno, ahora que ya finalizamos con esto, nos vamos con los tips de cuidado que encontramos en nuestro proyecto Cuyay en la página de Facebook y vamos a ver los tips que nos dan. Vamos a ver qué tips nos recomiendan, cómo podemos mejorar un poquito con estas que se encuentran en la página de Proyecto Cuyay SCC. Bueno, mitos de las pantallas en la primera infancia. Ese ya habíamos visto en la semana pasada, pero yo creo que también podría ser importante verlo otra vez. Claro, mitos en las pantallas. Claro, porque cuando hablamos de encima que personas en la pobreza dejan al cuidado de sus hijos a las pantallas, y lo cual también es peligroso. Y eso pasa bastante en los lugares donde existe más pobreza. Yo he visto que Claro. bastante es como que, no, 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 ya déjale al guau, y es como que no se dan cuenta que realmente le están afectando. Se ponen datos para que el hijo esté viendo dibujitos Es en que el también YouTube. ahí entra el tema de la educación. ¿Cómo esperan que las personas se cuiden a sí mismas si no tienen el conocimiento de saber cómo cuidarse? Porque a veces no basta con lo que te enseña tu papá o en la escuela. Encima que ahora querían privatizar las escuelas públicas y las universidades públicas. ¿Qué oportunidad nos da a nosotros de salir adelante? Porque
la fuerza siempre está. Nosotros tenemos las herramientas, pero el conocimiento es poder. Exacto, me pasa mucho de que yo vengo de una escuela que era privada y es completamente distinta a la educación. Y es como que hay que preocuparnos de eso bastante porque digo, en la pública se supone que tiene que ser excelente y nada, yo siento que tenemos que ponerle más dinero sobre todo a la educación pública y darnos cuenta de que desde ahí estamos fallando. Pero ahora sí tenemos las imágenes sobre los tips de cuidado de esta semana. 5 cosas que necesitas saber sobre tus hijos. Un adulto que se regula, no, Tus tam- hijos son tus adultos hijos pequeños. no son adultos pequeños. Su cerebro está en desarrollo. No pueden autorregularse, razonar ni controlar impulsos como tú. Necesitan guía, no castigo. Qué importante saber eso. Muchas veces pensamos que nuestros hijos son iguales a nosotros, pero en realidad no es así. La personalidad, así es cierto que el temperamento se nace con ello, pero la personalidad y la forma en la que una persona se comporta se va obteniendo con el tiempo. Es importante que nosotros como padres mostremos un modelo correcto de cómo comportarse en la sociedad, porque no es lo mismo comportarte en la sociedad de Cuenca que comportarte en las sociedades rurales como Naranjos, ¿verdad? Claro. Dice, sus comportamientos son una forma de comunicación. Cuando gritan, lloran o se frustran, no están desafiándote, están pidiéndote ayuda para manejar lo que sienten. Eso es un buen ejemplo porque yo sí era así. Yo me portaba mal en el colegio para que se den cuenta que algo me está pasando. Claro, ¿y qué hacemos cuando un niño grita o se pone de berrinchudo que decimos normalmente? Es una necesidad del niño, o sea, nosotros cuando estamos enojados o cuando alguien nos hace daño, nosotros expresamos palabras, decimos palabrotas, pero al fin y al cabo estamos expresándonos con más coherencia, podríamos decirlo, pero un niño no tiene esas herramientas, entonces lo que él tiene es llorar, de patalear, es su forma de pedir ayuda, de pedir atención. Tercer tip. No necesitan padres perfectos, sino presentes. Equivocarte no te hace mal, padre o madre. Reconocer tus errores y reparar enseñanza más que cualquier sermón. Los sermones son buenísimos. A mí siempre me pegaban sermones en el colegio. Es que los hermanos son todos, te dan el conocimiento que tú necesitas, aunque por más que te aburro, por más que sientas que te están regañando, los sermones siempre son útiles cuando caíste bajo y necesitas a alguien que te apoye. Cuarto tip. La forma en que los tratas se convertirán en su voz interna. Tu palabra se quedarán grabadas. Haz que las que más escuchen sean de amor, confianza y respeto. Esto es tan cierto. Uno como estudiante de psicología, yo no necesito escuchar sus pensamientos. Es un error que piensen que nosotros leemos mentes. Nosotros no leemos mentes, vemos conductas y con eso llegamos a tu pensamiento. Bueno, es una forma en que yo veo. Quizás otros estudiantes no estén de acuerdo conmigo, pero es tan importante porque esa voz interna es la que nos dice cómo somos o que nos señalan. Cuando uno comete un error, normalmente yo veo personas que se pegan en la cabeza, que se maldicen a sí mismos, pero muy pocas son las que dicen, me equivoqué, está bien, no pasa nada, puedo arreglarlo. Soluciones en ese momento. Entonces, empezar a tratar a nuestros hijos con el respeto y con la voz que nosotros quisiéramos tener en nuestra cabeza para impulsarnos a ser mejores, les va a ayudar a ser hombres y mujeres capaces de sobrevivir en esta sociedad que nos carcome cada día. Exacto, muy buen ejemplo el que da Anthony. Nuestro quinto tip. Tus hijos aprenden más de lo que haces que de lo que dices. La mejor enseñanza no está en tus palabras, sino en el ejemplo que das cada día. Eso Mm, es verdad, como por ejemplo las actividades que haces en la casa. Si tú no limpias, si tú no cocinas, tu hijo claro. tampoco va a hacer. Si mi papá no hace nada, entonces yo digo, ay, mi papá tampoco va a hacer nada. Claro, yo solo decirle a mi mamá que tú no me enseñaste a cocinar, yo aprendí trabajando y sé, ¿cómo que no? Si tú me veías cocinar, solo viendo se aprende. Eso es verdad. Eso es una realidad bien cierta. Yo aprendí cocinando viendo. Ellos no necesitan que seas perfecto o perfecta, solo que seas consciente, amoroso, amorosa y dispuesto o dispuesta a mejorar. Cada día es una nueva oportunidad.
qué lindo mensaje que nos deja estas publicaciones, en serio. Pueden encontrar más publicaciones como estas en nuestra página de Proyecto Cuyay. Y ahora nos vamos con un pequeño mensaje final para despedirnos, Anthony. Después de esta conversación que hemos tenido muy profunda, pienso yo, es claro que la pobreza condicional, el cuidado de manera muy directa y dolorosa. Cuando hay escasez de recursos económicos, materiales y sociales, las familias enfrentan obstáculos para asegurar el bienestar y protección de quienes dependen de ellas. La sobrecarga en el cuidado no es solo física, sino también emocional. El estrés y la falta de apoyo desgastan la vida familiar. Como hemos discutido, la pobreza no es solo cuestión de dinero, sino de también acceso a servicios públicos, las redes comunitarias fortalecidas y las políticas públicas que reconozcan el valor del cuidado. La corresponsabilidad debe ser compartida entre el Estado, la comunidad y las propias familias. Ninguna persona puede ni debe enfrentar sola estas cargas. En territorios como San Pedro del Cebollar, que es la comunidad con la que estamos tratando, han surgido iniciativas comunitarias que demuestran cómo la colaboración puede aliviar el peso y construir espacios de apoyo mutuo. Quiero destacar que cuando decimos que el amor no siempre alcanza, como decía el título, estamos reconociendo que la buena voluntad y el cariño no son suficientes, sino el apoyo estructural adecuado. El amor es la base, sí, pero también necesitamos de mucha justicia social. Para que el cuidado pueda florecer en condiciones dignas y sostenibles, esto implica visibilizar el trabajo invisible, el trabajo no remunerado, que realizan mayoritariamente las mujeres y las cuidadoras, y demandar políticas que protejan su salud, su tiempo y su bienestar. Lo que comparte Angélica es muy importante y para complementarlo quiero insistir en la relación entre la pobreza y el cuidado, que es muy compleja y multifacética. La pobreza genera múltiples riesgos acumulativos que no solo afectan a la economía, sino también a la salud mental y a la dinámica familiar. El estrés crónico puede deteriorar la calidad del cuidado. Es necesario que entendamos que se trata el cansancio y no la falta de amor. Las redes comunitarias son un ejemplo poderoso de cómo hemos visto que en acción no solo brindan ayuda material, sino también contención emocional, espacios de diálogo y aprendizaje. En el contexto de San Pedro de Sobiar, la experiencia que nos muestra que la corresponsabilidad hacia el cuidado puede y debe ser practicada desde lo colectivo, sin dejar toda la carga en las familias, porque cuando nos aislamos totalmente del mundo y no somos capaces de obtener la ayuda que necesitamos. En cuanto a las políticas públicas, se requieren medidas integrales que combinen salud, educación, protección social y empleo digno, con especial énfasis en reconocimiento social y económico del trabajo, porque los cuidados no son remunerados, ¿verdad? Entonces, esta corresponsabilidad social implica fomentar esta participación activa entre todos los miembros de la comunidad en las tareas del cuidado, rompiendo estereotipos de género, es decir, que los hombres vayan a mingas, que vayan a barrer, que vayan a cuidar. Conozco algunas comunidades que hacen mingas para tener una guardería comunal. En término llamado de la acción para quienes escuchan, reconocemos como una parte de la red comunitaria que sostiene la vida y exigir junto a comunidades condiciones y justicias que permitan el cuidado sea una oportunidad de crecimiento para el buen vivir de las personas y no sea una carga insoportable la cual le veamos mal, sino un apoyo colectivo que construigamos juntos esta sociedad que sea más justa y solidaria. Listo, nos despedimos con una pequeña frase que dice: el amor sostiene, pero solo la justicia y el apoyo colectivo permiten que el cuidado realmente florezca. Muy buena frase y nos despedimos. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan de ninguna novedad. Estamos como Proyecto Cuyay en Facebook, Instagram y X, y también en Radio Universitaria U Cuenca. Claro, no se olviden que pueden escuchar nuestras repeticiones de los programas y acceder a los programas anteriores a través de nuestra página web de YouTube y los sábados a las 10 de la mañana se hacen estas repeticiones. Gracias por conectarse a este espacio comunitario y solidario. Hasta la próxima. Cuidémonos mucho y sigamos construyendo juntas y juntos. Les esperamos el siguiente martes por Cuenca Radio de 11 a 12 de la mañana. Y recuerda que somos Cuyay. Somos ternura. Somos ternura. Gracias. Gracias. En la minga, todos ayudan. ¿Por qué no en el cuidado? La ayuda mutua es parte de nuestra cultura.
En el próximo programa, proponemos formalizar redes comunitarias de cuidado. Porque cuidar es también comunidad. Cuenca Radio.